viviendo en armonía. Este Salmo 133 me encantó mucho la versión que acabamos de leer, porque usted y yo no sabemos de memoria, pero la versión Reina Valera, ¿cierto? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hoy vamos a hablar de ese viviendo en armonía en todos los contextos, no solamente en el contexto de iglesia, que es el que probablemente muchos asociamos el versículo, ¿cierto? Y a veces el que dirige el culto viene y enfoca ese versículo y dice, aquí estamos juntos y en armonía. Y eso es cierto, tiene validez esa aplicación. Pero también aplicaría para nuestra casa, ¿cierto? Dice que es delicioso y es agradable ver a los hermanos. Yo le pregunto al esposo, a ver los esposos, levánteme la mano los que son esposos. Muy bien, hay un bonito grupo aquí. ¿Será que su esposa aplicaría en ese los hermanos juntos y en armonía? O sea, ¿será que ella, además de ser su esposa, también es su hermana en Cristo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen los esposos? ¿Sí? Ahora, queridas esposas, levánteme la mano las esposas, vamos a irlas identificando. Amén. Muy bien. ¿Será que en ese texto aplicaría que su esposo también es su hermano y que con él también hay que estar juntos y en armonía? ¿Cierto que sí? Entonces ya el texto va más allá del culto, ¿cierto? Va más allá de simplemente este lugar, y eso ya nos da un mensaje profundo, y es que la armonía no debe estar solo aquí. Porque de hecho en el culto hay armonía. Aquí en medio del culto uno asume que nadie va a voltear a mirar mal al otro, ni que le va a hablar de manera descomedida, al menos durante el culto, ¿no? Entonces cualquiera que entre puede percibir armonía en este lugar. Y a eso nos ha llamado Dios, ¿no? A vivir en esa comunión, en esa armonía. La pregunta es, ¿en casa pasa lo mismo? Cualquiera que llegue a nuestra casa, cualquiera que llegue a nuestra vivienda, a nuestro lugar donde habitamos, ¿percibe la misma armonía que hay aquí entre los hermanos? Bueno, esa interrogante solo la puede responder usted. ¿Qué es eso de la armonía? Bueno, la armonía es la unión y equilibrio entre diferentes partes o elementos de un todo. Esa definición me encanta. Es decir, hay un todo que tiene muchas partes. ¿Qué es armonía? Que todas esas partes se unan y mantengan equilibradas. Esa definición me pareció clarita y aquí la estamos mostrando. Una unidad, un todo, la iglesia. Y aquí habemos muchas partes. Cada uno de nosotros es una parte. ¿Qué sería entonces la armonía? El estar aquí unidos con un mismo enfoque y con un mismo deseo de alabar a Dios. Amén. Hay una aplicación de la armonía musical que me gustó mucho. Se dice que la armonía musical es una combinación de sonidos. Mire esto, combinación de sonidos, que se refiere a la unión de notas que se tocan al mismo tiempo para formar acordes, lo que crea una sensación agradable al oído. Si usted ha observado detalladamente cuando nosotros estamos cantando y alabando al Señor, aquí hay múltiples instrumentos. Cada uno de manera independiente sonaría bien. Bueno, hoy hicimos culto con el piano y se oyó bien y pudimos cantar. Probablemente en otros cultos suena la batería, suena el piano, tenemos bajo, tenemos guitarra y gracias a Dios también hay saxofón. Cuando ellos, y está el varón Joymer también con su charrasca. Cuando ellos cantan, cuando ellos tocan, unen notas y unen acordes, ¿qué encontramos nosotros? Que hay una uniformidad, que hay una unión y hay un equilibrio. ¿Cierto que sí? Y se oye lindo. Suenan todos esos instrumentos, cada uno lleva
su ritmo, todos van en un mismo tiempo, todos conservan una única armonía y las voces también se unen en esa armonía. Entonces el todo pudiera ser una canción, una alabanza, pero hay una unión de varias partes, varias piezas. Y en todas esas piezas entramos usted y yo también a cantar y alabar a Dios. Ahí que hay una armonía musical. Muy bien. Cuando hablamos de armonía en las relaciones humanas, hablamos de una buena relación. Yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta tener buena relación con la gente, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros, debería ser así, nos gustarían los conflictos, ¿no? Ni llevarnos mal con la gente. Yo creo que nadie de manera consciente dice, hoy voy a llegar al trabajo y les voy a armar el escándalo porque sí. O voy a llegar y voy a empezar a pelear con todo mundo porque sí. Al ser humano le gusta relacionarse bien, tener tranquilidad, tener calma. Además, armonía en las relaciones humanas habla de cordialidad. Cierto que a todos nos gusta una persona cordial, una persona amable, una persona apacible que llega, que saluda, que los incluye a todos, que los atiende a todos. Pero también a veces resistimos al que nos vio, sabemos que nos vio, pero como que de manera voluntaria no quiso acercarse, no quiso saludar, evadió, y ya empiezan como a generar una reseña, ese tipo de personas. También la armonía en las relaciones humanas habla de una concordia. Y mire lo bonito, concordia es una cosa y la contraparte es discordia. Y la discordia la conocemos, ¿cierto? Discordia, pudiésemos hablar también de división, pelea, todo eso es discordia. Pero concordia hace alusión a la existencia de acuerdos mutuos. Es decir, se encuentran diferentes formas de pensar, pero vienen y hacen un concorde. Es decir, se unen de tal manera que son personas diferentes, pero se respetan y generan una unión. Para vivir en armonía se requieren de unos elementos indispensables. Recuerde que le hablé de la música. Para que haya una armonía en la música deben de haber unas notas y deben de haber unos acordes que se unen, notas y acordes, dos elementos. Pero cuando hablamos de personas, de seres humanos, de relaciones, deben de haber muchas más cosas para que haya armonía. Le voy a hablar al menos de 5 de esas cosas, que si usted y yo hoy las tomamos y las practicamos, las ponemos por obra, vamos a empezar a experimentar armonía en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el culto, no solamente en la casa, sino en todos los lugares donde usted y yo nos movamos. Pregunta, ¿qué debe existir entonces en mi casa, en mi vida, para que haya armonía? Número 1, dígale al que está a su lado, respeto mutuo. ¿Sí se lo dijo a alguien? ¿Qué es lo primero que debe existir en mi vida o debo practicar yo para que haya armonía? Respeto mutuo. ¿Eso de qué habla? De que yo pido respeto, pero que yo también doy respeto. El respeto sugiere darle valor al otro por lo que representa para mí. Y esto es bien interesante. O sea, usted respeta al otro por el valor que usted le da. O usted lo irrespeta por ese mismo valor. Porque para usted importa o porque para usted no importa. El respeto se gana. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El respeto se gana, no se exige. Hay gente, exijo respeto, pero ya han agredido, ya han maltratado, ya han vulnerado al otro. Entonces exigen algo
que no están dando. El respeto se gana, pero también se da, se brinda. Ayúdeme a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo. Así es como lucían hermosas, ¿quiénes? Las santas mujeres de la antigüedad. Mire este enunciado tan profundo. El apóstol Pedro nos va a decir que de ese modo lucían hermosas las mujeres cuando en la antigüedad. Y luego dice, ellas ponían su confianza en Dios. Es decir, las mujeres las hermosea la confianza en el Señor. Número 2, aceptaban la autoridad ¿de quién? De sus maridos. Siguiente versículo, verso 6. Por ejemplo, Pedro nos está contando que embellece a una mujer y ahora nos da un ejemplo. Dice, Sara. ¿Quién era Sara? ¿La esposa de quién? La esposa de Abraham. Dice, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba ¿qué? Señor. Mire el respeto, ¿no? La dignidad. Y luego dice, ustedes, ahora ¿a quién les habla? A los que están leyendo este texto. Dice, ustedes son sus hijas. ¿Las hijas de quién? Del Señor. ¿Cuándo? Cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Mire lo profundo que es esto. Pedro destaca que Sara obedecía a Abraham y se dirigía a él con respeto. ¿Por qué esa mujer se dirigía con respeto? Porque yo asumo que Abraham también era respetuoso. Se infiere de la palabra que Abraham también era respetuoso. La obediencia y el respeto son dos elementos esenciales de la sumisión en una relación. Por eso no quiero centrarme solamente en Sara, me quiero centrar también en Abraham, porque es una relación de dos. Y si esa mujer lo respetaba a él, implica de que él también la respetaba a ella. Había un respeto mutuo. Las escrituras no revelan mucho sobre el carácter de Sara como esposa. Sabemos que era leal a Abraham. Cuando Dios lo llamó a un territorio desconocido, Sara, siguió voluntariamente a su marido y lo acompañó en esa travesía. Confió en Dios y en Abraham en varias circunstancias. A veces circunstancias adversas, a veces un futuro incierto. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 12 que el Señor se le aparece a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y a todos los que te bendijeren, bendeciré yo, y al que te maldijere, yo también lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, dice la Biblia, le fue contado por justicia y arrancó en esa travesía. Pero hay algo bonito, y es que Sara arrancó con él también. La Biblia no registra nunca que Sara se haya opuesto, ni mucho menos que Sara se haya quedado, sino que ella lo acompañó. Eso habla de lealtad, pero también habla de respeto y de sumisión a la autoridad ¿de quién? De su esposo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, en esta noche quiero decirle, a la luz de la enseñanza, a la luz de la palabra, queridos esposos, usted por favor respete a su esposa. Y ese respeto habla de lo que dice la palabra del Señor, de que la debemos dar honor como a vaso
más frágil. Y mire que el texto es muy diciente. La Biblia no dice que hay que darle honor como a vaso frágil, no, como a vaso más frágil. ¿Usted sabe qué es lo más frágil que hay en su casa? Lo más frágil que hay en su casa, mi querido hermano, no es la vajilla de porcelana, no son los hermosos vasos de vidrio que usted tiene. Lo más frágil que usted tiene en su casa, mi querido hermano, es su esposa. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, usted debe respetarla y darle honor como ese vaso más frágil. ¿Cómo sacamos la vajilla? ¿Cómo movemos los platos cuando los vamos a servir? Los agarramos a veces con las dos manos y los llevamos con cuidado, ¿cierto que sí? Para que no se quiebre, para que no se rompa, para que no se totee un filito, ¿no? He conocido mujeres a las que se les rompe un bordecito de la vajilla y ya desechan el plato por completo. Dicen, no, a mí no me gusta eso picado. ¿Sí o no? Porque ya pierde estética, ¿cierto? Pierde belleza. Queridos esposos, respetemos a nuestras esposas. Tratémoslas con amor, pero como a ese vaso más frágil. Cuidemos de que ellas no sean maltratadas, golpeadas ni heridas, pero por sobre todo que no sean maltratadas, golpeadas ni heridas por usted y por mí primero. Porque hay esposos que son muy buenos protegiendo a la esposa de los de afuera, pero ellos les dan un maltrato. ¿Y qué sentido hay allí? Dígame usted, no hay ningún sentido protegerlas de afuera, pero maltratarlas acá. Por lo tanto, Dios a nosotros no nos ha dado derecho de irrespetar ni de tratar mal, sino que la Biblia lo recuerda, y quiero ser muy enfático, debemos de tratarlas como a un vaso más frágil. ¿Qué dicen las esposas? ¿Sí vinieron? Bueno, ahora, querida esposa, por favor, respete a su esposo. Amén. Bríndele honor a la autoridad que Dios le dio a él. El mandato de Dios a los esposos es que amen a las esposas, pero a las esposas le dice, sujétese y respeten a los esposos. Que el respeto sea un equilibrio. Qué bonito sería que hubiese en el hogar pelea por quién se respeta más. Suena contradictorio, ¿cierto? ¿Quién se va a respetar más y no al contrario? ¿Quién es el que más grita? ¿Quién es el que más habla? ¿Quién es el que más ofende? ¿Quién es el que más maltrato entrega? No, por el contrario, que nosotros busquemos hablar de manera apacible, de manera pacífica y de manera tranquila. ¿Sabe por qué? Porque los gritos no solucionan nada. Los gritos se empeoran, ¿cierto que sí? La palabra del Señor dice que la blanda respuesta que hace aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace encender el furor. Respetemos en casa y los más pequeños respetarán por fuera de casa. Mire esto. Respetémonos aquí en la casa y los más pequeñitos van a ver y afuera ellos también van a respetar. Pero si dentro de casa no hay respeto, ¿qué podemos esperar de ellos afuera? Que haya también irrespeto. Enseñemos respeto a los más pequeñitos, los que son padres de familia. Y mire algunas sugerencias. Enseñémosle a los niños a respetar a los ancianos y a honrarlos. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ante las canas te inclinarás. Pero hoy en día hay cuestionamientos al respecto. Hay niños que se llevan por delante al anciano. Y no los debemos culpar a ellos porque ellos son niños. Para ellos el anciano era alguien que iba pasando en medio del lugar donde él estaba jugando. Pero si usted y yo les enseñamos quién es el anciano
¿Y cuál es el respeto y la honra que ellos merecen? Pues ellos van a andar pendientes y cuando lo vean lo van a honrar y lo van a respetar. Enseñémosles cosas básicas y qué bueno poderlo recordar en esta noche. Enseñémosle a los pequeños a saludar y a despedirse. Amén. Hay niños que llegan con sus padres y saluda solo el padre, el niño no saluda. Y hay otros padres que vienen y le toman la manito y salude. Bueno, es una manera de enseñar a saludar, a despedirse. Hace parte aún de la cultura general, hace parte aún de los principios y de la enseñanza y la instrucción básica. Enseñémosle a los pequeños en todo esto del respeto a no entrometerse ni interrumpir conversaciones de los adultos. Amén. Algunos no están de acuerdo y me están mirando mucho. Yo no sé si es que de pronto yo he estado en otro mundo un poco anticuado, pero yo recuerdo que a mí me enseñaban eso y si yo venía e interrumpía a dos adultos me ganaba o mi pellizco o mi coscorrón. Hasta que aprendí a no entrometerse. Y si uno necesita, pues con respeto se acerca por un ladito. Pero irrumpir a veces en conversaciones que de verdad son importantes, que son relevantes, hace parte también del respeto. Enseñémosle a los niños, y bueno, yo no sé cuántos estarán de acuerdo, a respetar y ser reverentes en la casa de Dios. Mire, mi hermano, que los niños son lo que se les enseña, lo que hagamos de ellos, lo que formemos de ellos. Qué bueno que podamos entender y enseñarle a los niños que la iglesia no es el lugar donde ellos vienen a jugar, no es el lugar donde ellos vienen a comer, no es el lugar donde ellos vienen a correr por los pasillos. Que ellos no asocien iglesia con juego, que ellos no asocien iglesia con actividades lúdicas o recreativas, sino que ellos asocien iglesia con adoración, con alabanza, con palabra de Dios, con reverencia. Amén. Y todo eso hace parte de vivir ¿en qué? En armonía. Un respeto. Y ahora para todos, iglesia, respetemos aún las autoridades. Respetemos a la policía, al ejército, a los agentes de tránsito. Respetemos a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente. Respetemos a los líderes que Dios ha puesto. Respete a su pastor, al presidente de su comité. Respete al que está a su lado. Y de esa manera vamos a vivir ¿en qué? En armonía. Sembramos respeto y recogemos ¿qué? Respeto también. Número 2, para vivir en armonía necesitamos, dígale al que está a su lado, establecer confianza. Establecer confianza. Qué bonito es que confíen en uno, ¿cierto? Y qué duro cuando dicen, no le deleguen eso que no puede, que no lo hace bien. O que queden dudas, que haya desconfianza, que hayan sutilezas. En Génesis capítulo 22 encontramos la historia de Abraham y la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Pero hay algo que a mí me llamó fuertemente la atención, y es que Isaac confiaba en Abraham, su padre. Y a la vez Abraham confiaba en Dios. Mire esa cadena tan bonita. Isaac, un muchachito de aproximadamente 14, 15 años, ahí en el libro de Génesis capítulo 22. Abraham, un anciano de casi 100 años. Isaac, el muchachito, confiaba en su padre de 100. Y Abraham confiaba en Dios, que es el padre de todos. Mire cómo va descendiendo la confianza. Cuando suben al monte Moriah, que es el monte al cual Dios le da la orden de que vaya,
Abraham, escucha esto, Abraham sabe lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer Abraham? A entregar en holocausto y en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Dios lo pidió. ¿Qué va a hacer él? A obedecer la orden de Dios de sacrificarle al Señor a Isaac. Isaac, por otra parte, no sabía que él era el sacrificio. Mire, una persona que va y tiene las cosas claras, pero el otro que va sin saber hacia dónde es que vamos. Yo no sé si tal vez Isaac pensaba que se iban de campamento, que se iban a acampar, que se iban de paseo, pero él confiaba en su padre e iba donde su padre lo conducía. Porque mi hermano, su hijo va a ir a donde usted lo conduzca, a ningún otro lado, a donde usted lo enrute. Viene el joven Isaac y le pregunta a su papá: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya hay leña, ya hay fuego, pero falta ¿qué? El animalito que va a morir, el animalito que va a ser sacrificado. Y Abraham, ¿qué le responde? ¿Usted sabe qué le responde? Dios se proveerá del cordero. Yo le pregunto, ¿le estaba mintiendo Abraham a Isaac? ¿Qué estaba haciendo? Una declaración de fe. Qué bonito, y vuelvo y se lo digo, que Abraham confía en Dios, tiene fe. Fe es eso, es confiar. Y él viene y le dice, aunque en su humanidad él sabe lo que va a hacer porque Dios se lo pidió, pero él habla en fe y él dice, Dios se va a proveer. Abraham le hubiera podido decir, tú eres el cordero del holocausto. Y quién sabe qué habría pasado allí. Acto seguido, Abraham, ¿qué hace? Sujeta a Isaac y lo ata sobre el altar del sacrificio. Yo creo firmemente que Isaac ya había entendido que él era el cordero para el holocausto. Antes de que lo agarraran, yo creo que él ya dijo, no, soy yo. ¿Para qué me pongo a hacer ese tipo de preguntas? Pero analicemos esto. Isaac, un joven aproximadamente de 15 años, Abraham, un anciano de más de 100. En términos humanos, Isaac pudo haber corrido, haber forcejeado y escapado, ¿sí o no? Muchachito de 15 años, hermano, ligerito, rapidito, se le escabulle. Y un anciano por allá en un monte, hermano, ¿cuándo lo va a coger? Dígame usted, ¿cuándo lo va a agarrar Isaac? No tiene la forma. ¿Por qué? Porque Isaac poseía juventud, fuerza, velocidad, mientras que su anciano padre era tal vez lento, con poca fuerza y físicamente menguado. Pero ¿sabe qué puedo percibir yo allí? Yo puedo percibir que Isaac confía en su padre. Isaac viene y dice, yo sé lo que mi papá está haciendo. Yo sé que mi papá es coherente. Yo sé que mi papá no me hará tal vez daño. Papá no me ha traicionado nunca. Algo importante sucederá hoy y mi padre Abraham es consciente de eso. Yo había analizado, hermano, muy por encima esta historia y la he leído muchas veces y había sacado muchas conclusiones. Pero a la luz de la enseñanza del día de hoy, en ese muchachito había una gran confianza hacia ese padre, hacia ese anciano padre. Necesitamos, iglesia, necesitamos, hermanos, un ambiente de confianza. Un ambiente de confianza en casa, entre padres e hijos. Así como lo hubo entre Abraham e Isaac. La única vez, o la primera vez mejor, que en la Biblia se habla de amor es allí. Cuando Dios le dice, ofréceme a Isaac, tu hijo, a quien amas. Es la primera vez ahí en Génesis 22 que Dios habla de amor. Y ese amor va emparentado entre un padre y un hijo. Mire lo bonito.
por lo cual puedo inferir que para Dios es muy importante el amor, el afecto y la confianza entre un padre y un hijo. Necesitamos que las dudas de los hijos sean sustentadas por los padres y no por la gente de afuera. ¿Sabe por qué? Porque la confianza se basa en el conocimiento de quién es el otro. Es decir, yo confío en el otro porque yo sé quién es él. O de la misma manera yo desconfío porque sé quién es él. En este caso, la confianza es un pedestal que sostiene el amor. Confianza y amor van de la mano. Necesitamos que nuestros hogares sean lugares confiables, que en casa se pueda hablar de todo tipo de temas porque confiamos en que lo hablado será reservado y privado. Confianza, ¿sí o no? Pero qué triste saber que hay gente con la que no puede mencionar o hablar ciertos temas porque en cuanto usted lo habló, ya se volvió viral. Ya está en todo lado. Ya tiene más de 1 millón de vistas. Ya todo mundo se enteró, ya lo sabe el barrio, la cuadra y la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Necesitamos que los hijos acudan a los padres por un consejo, pero ellos acudirán porque hay confianza. Si no, no van a acudir allí. Que el padre sepa quién es su hijo. Hay padres que sacan la cara por sus hijos y en cuanto vienen a acusar o cuando vienen a culpar, ellos dicen, no, yo sé quién es ese muchacho y él no hizo eso, llámelo. ¿Cómo se llama eso? Confianza. Necesitamos que haya confianza entre esposos. Hay mucho silencio. A veces eso es bueno porque eso habla de que hay reflexión. Cuando usted reflexiona en silencio, ¿cierto? Necesitamos que haya confianza entre esposos. Necesito saber con quién vivo. Necesito saber con quién duermo, con quién estoy compartiendo mi vida. Y necesitamos cultivar una confianza mutua. Necesitamos vivir, escuche esto, vivir en una casa iluminada. Y no le estoy hablando de lámparas, ni de bombillos, ni de luces. Necesitamos vivir en una casa iluminada porque todo está expuesto a la luz. No hay secretos, no hay cosas ocultas, no hay mentiras, no hay engaños, no hay cosas mías y cosas de él o de ella. No, somos una sola carne, todo lo que hay en casa es nuestro. Que no hayan suspicacias por allí, que no hayan secretos que probablemente usted diga, no, es que yo estaba guardando este secreto porque para qué contárselo a usted si es que usted me arma problema y sale a la luz y ahora hubo problema de igual manera. Contándolo o sin contarlo, pero sin contarlo el problema fue mayor. Que seamos personas confiables. Yo siempre me he preguntado y he tenido la inquietud, ¿por qué no se puede entre algunos compartir contraseñas de celular con la esposa, con el esposo? Yo no he entendido cuál es esa dinámica y a veces me parece hasta desconcertante y absurdo porque dicen es que es mi privacidad, es que es mi espacio, es que es mi teléfono, es que hablo con mis conocidos y con mis amigos. Pues si es suyo, solamente suyo, yo creo que entonces usted no debió casarse. Porque privacidad la tiene él solo. Pero el que es casado, la Biblia dice que somos una sola carne. Y no hablamos exclusivamente de lo físico, hablamos de todo lo que se posee. Qué bueno que entonces nuestra casa sea un lugar donde establecemos confianza, porque la confianza brinda
armonía. Que la esposa sepa dónde está el esposo, que el esposo sepa dónde está la esposa. No, es que él salió con unas amigas. ¿Cómo así? ¿Y a dónde iba? No, yo no sé. Me dijo que si no alcanzaba a llegar, llegaba mañana. Es que yo confío mucho en él. Uy, peligro, grave peligro. Necesitamos saber dónde está el otro, porque eso que hace fortalece la confianza. ¿Sí o no? ¿A usted no le da confianza saber dónde está su esposa, dónde está su esposo, dónde están sus hijos a esta hora? ¿Dónde está su esposa en este momento? Usted perfectamente dice, no, ella está en casa, yo la dejé en casa. O usted puede decir, no, ella está en el culto viendo la transmisión, saluda, la saludamos. Pero usted sabe dónde está. Y eso nos brinda confianza. Y la confianza se va uniendo y nos da armonía. Amén. Dele una alabanza a Jesús, por favor. Número 3. Para que haya armonía, necesitamos, dígale al que está a su lado, brindarnos atención. ¿Sabe que yo estoy contento porque ustedes me están prestando atención? Y no hay nada más duro para un predicador que uno estar hablando y que no le presten atención. Y yo sé que no solo a un predicador, a usted. No hay nada más complicado que usted estar hablando con alguien y ese alguien esté aquí. ¿Sí o no? Todos necesitamos ser atendidos. Amén. La atención nos hace sentir importantes. Alguien decía, la atención nos hace sentir vivos. Me encantó esa expresión. Mientras que el que es ignorado se siente mal. ¿Sí o no? Hay algo que duele mucho y es que la ignorancia, que lo ignoren, que lo hagan a un lado. Necesitamos todos que nos escuchen, pero también ser escuchados. Hay personas que consultan al líder, al pastor, al amigo. Y hay ocasiones en donde ellos tal vez no tienen un grave problema, tal vez no tienen una gran dificultad. Solo necesitan una cosa, ser escuchados. Porque el ser humano necesita ese cuidado, necesita esa atención. Nosotros hemos sido creados por Dios de una manera perfecta. Y en esa perfección en la que Dios nos creó, Él nos creó como seres sociables, que interactuamos el uno con el otro. Usted puede ser muy tímido, pero usted necesita el afecto de alguien, la atención de alguien. Para que haya armonía, escuche esto, debemos ofrecer y recibir tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Necesitamos atención cuando estamos enfermos. Qué triste cuando la esposa en la casa se enferma y la casa se cae. Ya no hay comida, nadie hace aseo, la casa se desordena y esa mujer tiene que ser invencible porque el día que se enferme se cae la casa. Pero qué bueno que cuando, en este caso estoy poniendo a la esposa, pero cuando uno de los miembros de la casa se enferma, le atendamos, le brindemos el cuidado. Necesitamos acompañamiento constante, necesitamos afecto. ¿Quién más nos va a acompañar, por ejemplo, en procesos médicos, en proyectos personales? ¿Quién nos va a acompañar a alcanzar sueños y alcanzar metas? Hay esposos que saben que su esposa está enferma y nunca la acompañan y la llevan a una cita médica. Nunca le preguntan, ¿le fue? Está en un tratamiento y él ni sabe de qué es el tratamiento, o viceversa.
Está el esposo en proyectos, en actividades, en cosas, y la esposa no sabe absolutamente nada. ¿Por qué? No porque no le quiera contar, sino porque nunca se ha preocupado por lo que a él o ella le suceden. Necesitamos atención, brindar, pero también necesitamos ser atendido. Mostremos genuino por las personas que habitan en nuestro hogar. Si les vemos tristes, no les dejemos allá para que lloren solos. No, está triste, ciérrele la puerta y déjelo solo. No, si vemos a alguien de nuestra casa triste, pues vamos a reconfortarle, vamos a buscar la manera de que su ánimo suba. Si alguien está bajo de nota, ayudemos a que eso cambie. Si vemos preocupaciones en el otro, brindémosle calma y compañía. Habemos algunos que tal vez vemos al otro triste y no sabemos a veces qué decirle o cómo actuar. A veces no es necesario ni decir nada, vaya y brinde un abrazo. Eso es atención. Eso es estar pendiente, eso es estar atento del que está en mi casa. ¿Cuál debe de ser el objetivo de brindar atención? Que habitemos en una misma casa, pero que nadie se sienta solo dentro de nuestro hogar. Porque tengo que decirle, con tristeza y con dolor, que hay ocasiones en donde viven 5, 7, 8 y 10 en casa y alguien se siente solo. Y alguien se siente desatendido. ¿Por qué? Porque no ha habido la forma de que alguien venga y le brinde atención y se preocupe y se vincule en su vida. Demos una alabanza al Señor. Número 4, para que haya armonía. Dígale al que está a su lado, ejercitar la espiritualidad. San Lucas capítulo 1, vamos a leer. Para que haya armonía debe haber espiritualidad. San Lucas capítulo 1, versos 5 y 6. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado ¿cómo? Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa, ¿cómo se llamaba? Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal ¿de quién? De Aarón, verso 6. Zacarías y Elizabeth eran ¿qué? Justos. ¿Cómo eran los dos? ¿A los ojos de quién? Y cuidadosos en obedecer ¿qué? Todos los mandamientos y las ordenanzas ¿de quién? Del Señor. Mire qué bonito, una pareja de la cual Dios da testimonio. En la otra versión dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esa familia era una familia espiritual. Era una familia ejemplo ¿de qué? De espiritualidad. ¿Y en qué consiste la espiritualidad? En que Dios da testimonio de ellos. Y dice que son justos y que son irreprensibles y obedecen la palabra de Dios. Todo el que vive en armonía ejercita la espiritualidad. Es decir, tiene una vida espiritual óptima y una devoción profunda por Dios. Se requiere que en los hogares haya espiritualidad. Aunque usted no diga amén, así es. Que la espiritualidad no solo esté ligada al templo. Aquí hay oración, aquí acabamos de orar hace rato, aquí hay alabanza, acabamos de cantar. Aquí hay palabra de Dios, estamos en la predicación. Aquí hay devoción, aquí hay obediencia. Y hay ocasiones en que solo categorizamos como espiritualidad el venir al culto.
y solo se hace en el culto y ya, no más. Pero, ¿qué tal si nosotros llevamos la espiritualidad más allá? Porque es que queremos vivir en armonía. Y llevamos la oración también a la casa. Y llevamos la alabanza también a la casa. Y en la casa también estudiamos la palabra de Dios. Y en la casa también hacemos devocionales. Y en la casa también somos obedientes. ¿Por qué no empezar a entender que la espiritualidad me produce el vivir en armonía cuando oramos juntos? Puede pasar que en la casa se está orando y eso está bien. Y entonces llega el momento, no sé, de acostarse o de levantarse y el esposo se va y se arrodilla en su ladito y la esposa en su ladito. Eso está bien. Pero ¿por qué no adoptar también el orar juntos? ¿Por qué no cultivar ese tiempo que nutre nuestra armonía? ¿Por qué no ayunar juntos? ¿Usted alguna vez ha ayunado con su esposa? ¿Alguna vez ha traído a sus hijos a ayunar? Qué bueno cultivar ese hábito de la espiritualidad para que en nuestra familia haya armonía. Estudiar juntos la palabra de Dios. Yo a veces me pongo a hablar con mi esposa de temas bíblicos y ella piensa diferente y ella tiene su versión y yo le doy la mía y terminamos dialogando sobre la palabra de Dios y hablamos a veces de temas muy profundos y eso es bonito. Y a veces ella me enseña cosas y yo, qué bonito, esto no lo sabía. Y en otras ocasiones yo le enseño cosas y estudiamos juntos. Leemos un salmo. En estos momentos estamos en nuestro devocional familiar leyendo los salmos. Cada noche antes de acostarnos hacemos nuestro devocional y leemos un salmo. Y ella me lee el salmo, a veces me lo lee en otra versión, a veces yo lo leo, dialogamos un poquito sobre él. Ese texto y nos enriquecemos tremendamente. ¿Será que usted y yo lo podemos hacer? Y si lo estamos haciendo, ¿lo podemos seguir cultivando? A veces nos preguntamos por qué no hay armonía, por qué solo hay peleas, por qué solo hay discusiones. Pues miremos estos ingredientes, porque acuérdense que la armonía es unir varias cosas. Y aquí estamos hablando de todas estas cosas que hay que unir. Hemos hablado de lo que tiene que ver con el respeto, hemos hablado con lo que tiene que ver con la confianza, con el brindarnos atención y ahora con el establecer espiritualidad. Alabemos a Dios juntos, cantémonos un coro y adoremos a Dios. Ahí en la casa ponga a sus niños a cantar. Usted no alcanza a dimensionar cómo usted a ese niño le está enseñando a cantar y el día de mañana él va a ser el vocalista principal en el culto. ¿Y dónde empezó? Él se va a acordar y va a decir, mi papá, mi mamá me ponían a cantar allá antes de dormir. Yo estaba que me caía del sueño, pero yo cantaba. Y hoy en día son los ministros de alabanza. Hay niños que les encanta predicar. Y usted les da un texto de la Biblia y ellos le hablan cualquier cosa de ese texto y usted tiene un predicador ahí en potencia que puede cultivarle este hermoso anhelo de servir al Señor. No hay nada que traiga más armonía en un hogar que la presencia de Dios de manera constante. Cuando la presencia de Dios está en una casa, está en un hogar, hay armonía, hay tranquilidad, hay paz, hay gozo. Gloria al Señor. Restablezcamos el altar familiar. Yo recuerdo que habían ocasiones un tiempo atrás en donde se hablaba mucho más del altar familiar, ¿no? Incluso hasta se enseñaba cómo hacerlo, qué hacer, qué decir. Qué bueno que usted y yo podamos enrutarnos nuevamente por esa senda del altar familiar, que antes de ir a dormir no esté cada uno en su celular, cada uno por su lado, unos en el computador, otros en la tablet, sino que antes de dormir todos estemos aquí uniditos buscando la presencia de Dios, dándole gracias a Dios por este día. Yo le pregunto, mi hermano, ¿será que cambiarán cosas en nuestra casa, en nuestra vida? ¿Será que Dios hará algo? ¿Habrá milagros? ¿Habrá restauración? ¿Habrá restitución? Yo estoy seguro que sí. Cosas grandes y poderosas tienen que suceder cuando usted y yo restauramos nuestra espiritualidad en casa.
Porque hay ocasiones en que uno de los miembros del hogar es más fuerte espiritualmente que el otro. Y el objetivo no es que el uno sea más fuerte que el otro. El objetivo es que todos seamos espirituales y busquemos el rostro del Señor. Si le va a dar el aplauso, déselo al Señor, por favor. Enseñemos la intimidad con Dios, enséñele a sus hijos a orar, enséñele a obedecer a Dios, enséñele a los más pequeños a servirle al Señor, enseñémosle a venir al culto. Que el niño sepa que tiene que venir al culto porque viene a alabar a Dios, no que él tiene que venir al culto porque no hay con quien quedarse en casa. Son dos cosas diferentes. Que haya conciencia a la hora de venir al culto. Hijo, al culto vamos a alabar a Dios, vamos a cantar, vamos a orar y le vas a enseñar cómo es que se hace el culto. No lo vamos a traer y lo vamos a dejar que él haga lo que quiera porque él va a entender una forma de lo que es el culto. No dejemos que ellos interpreten lo que es el culto, enseñémosle qué es el culto. Como lo dijo Pablo, el culto racional. O sea, es un culto inteligente, es un culto que se piensa, que se razona, que se hace a conciencia. Y si yo lo hago a conciencia, pues yo también enseño que los miembros de mi casa lo hagan también a conciencia. Hagamos de los miembros de nuestra familia personas como Zacarías y Elizabeth, personas justas, irreprensibles, porque si usted es espiritual, su familia también será espiritual. Usted será un padre espiritual y formará hijos espirituales. Gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor. Vamos hacia el final. Necesitamos, para cultivar armonía, escuche esto, necesitamos tolerancia. Dígale al que está a su lado, necesitamos tolerancia. Efesios capítulo 4, verso 32, dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es tolerar? Tolerar es resistir, soportar, aguantar, sufrir. Tolerar es llevar con paciencia. ¿Cuál es la importancia de la tolerancia? Bueno, la tolerancia es fundamental para la convivencia pacífica. Yo les pregunto, los que estamos aquí, ¿nos gusta o no nos gusta vivir en paz? ¿Nos gusta? Pues hay que ser tolerantes. La tolerancia permite el diálogo, el intercambio de ideas y el enriquecimiento mutuo. Respete y tolere lo que piensa el otro, aunque sea diferente a lo suyo. La diferencia se convierte en motivo de conflicto y en discriminación cuando no hay tolerancia. Somos diferentes, pero eso no nos impide convivir. Hermano, usted es muy diferente a los que viven en su casa, en todos los sentidos, pero eso no te impide convivir con ellos. Todo lo contrario, nos complementa. Necesitamos ser tolerantes porque a veces hay cositas que no toleramos y son muy pequeñas. En una ocasión escuché un hombre que le estaba contando a otros amigos, a otros conocidos, y dijo: no, es que dejé esa mujer, me separé con ella. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, es que usted viera cómo dejaba la crema dental cuando se cepillaba. A mí me gustaba tenerla bien al tope y ella la regaba. Y los demás lo miraban porque para él era una razón legítima. Pero yo pregunto, ¿será que vale la pena un divorcio por no haber tolerado el orden en una crema dental? Y a veces nosotros
nos volvemos intolerantes, ¿no? Hay cosas que podemos sobrellevar. Hay cosas que podemos tratar y trabajar en el otro. Porque yo le digo algo, hay cosas que probablemente usted no le tolera al otro, pero también hay cositas que usted no hace bien y para el otro no son gratas. Y hay ocasiones en que uno de los dos es más tolerante. Y a veces vamos como sumando todas esas cositas pequeñas y es ahí donde se estalla. Pero quiero decirle que tampoco la tolerancia se debe llevar al extremo, porque hay otros que son muy tolerantes y de verdad toleran, resisten, ayudan, aguantan al otro. Pero entonces el otro dice, no, como este me tolera, se la voy a seguir haciendo. Entonces hay un abuso. Él es tolerante, él me la pasa por alto, ella me la pasa por alto y siguen reincidiendo a conciencia. Entonces la tolerancia no debe de ser excusa para generar un abuso en el otro, porque eso también quiebra la armonía. Tanto la intolerancia como el exceso pueden producir abusos. Y por último, pero no menos importante, para vivir en armonía necesitamos estar sanos emocionalmente. Dígale al que está a su lado, necesitamos estar sanos emocionalmente. Hoy en nuestro mundo, hoy, en el año 2025, a punto de terminar, hay más enfermos emocionales que enfermos físicos. Yo recuerdo que unos años atrás, como en el 2012, Dios me dio la oportunidad de entrar a la universidad y hacer algunos semestres de psicología. Y yo recuerdo que uno de los profesores nos decía, estudien psicología, porque unos años más adelante, ustedes van a ser más importantes que un médico. Y eso fue 2012, hace 13 años atrás. Y en ese entonces no había todo el apogeo que hay hoy en día con el tema emocional, con las enfermedades. Ese mismo profesor nos dijo, la enfermedad del futuro será la depresión, irá seguido por la ansiedad. Por lo tanto, estudian esta carrera porque a ustedes lo van a necesitar más que a los médicos. Y las enfermedades emocionales son más graves porque algunas de ellas no se evidencian con facilidad. A un enfermo físico a veces le vemos las heridas, se cortó, se golpeó, tiene el morado, tiene tal vez ahí una herida abierta, está sangrando. A un enfermo físico le notamos el semblante, estás enfermo, bajaste de peso, tal vez, te ves deteriorado. Pero un enfermo emocional aparentemente está sano, por fuera se ve muy bien. Incluso físicamente puede parecer robusto y puede parecer que no necesita, no sangra tal vez físicamente, pero sigue estando enfermo. Y como un enfermo requiere tratamiento, requiere cuidados. Podemos estar enfermos emocionalmente y ni nosotros mismos saberlo, ni nosotros mismos evidenciarlo. Y le voy a mencionar rápidamente de dónde puede venir una enfermedad emocional. Una enfermedad emocional puede venir por un maltrato físico, por maltrato verbal o por maltrato psicológico. Y te hacen una herida ahí en el corazón. Y tú no sabes que internamente estás sangrando. Y los que están llevando las consecuencias son tus hijos, tu esposa, tu esposo, los que te rodean. Porque no se ve, pero está sangrando. Una herida emocional puede ser tal vez un abuso en la infancia. Una herida emocional puede ser tal vez aún violencia, discriminación, abandono. Una herida emocional puede ser que te traicionaron. Una herida emocional puede ser una infidelidad. Una herida emocional puede ser probablemente
que te dieron un mal ejemplo cuando eras pequeño, porque veías cómo tu papá maltrataba a tu mamá. Una herida emocional puede surgir aún de cosas que ni conscientemente tú recuerdas, pero están allí. Y eso te está impidiendo vivir en armonía. Y a veces te cuestionas y te preguntas y dices, pero es que yo me esfuerzo por darle lo mejor a mi familia, por entregarle lo mejor de mí. Y no sabes, no sabemos que estamos sangrando profundamente. Y ¿sabe algo? Un enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Un herido no puede ayudar a otro herido. Debe primero sanar y curar sus heridas para estar pleno y ahora sí ayudar al otro. Si alguien está sangrando y trata de ayudar al otro, lo va a terminar untando de sangre, lo va a terminar salpicando. Y a la hora de la verdad vamos a tener dos enfermos sin quien los ayude. Pero si en esta noche le permitimos al Señor que sane esas heridas emocionales que hay en lo profundo de nuestro ser, le garantizo que tú y yo sanos podemos hacer familias sanas y podemos vivir en armonía y disfrutar y gozar de la bendición de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Pero para sanar emocionalmente, primero necesitamos reconocer que estamos enfermos. Ningún sano va al médico. Jesús lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo creo que en esta noche Dios quiere que entendamos. Y yo hablaba con alguien esta semana y yo le decía, si tú tienes heridas emocionales y las has identificado, lo primero que tienes que hacer es eso, es reconocerla. Pero después tienes que ir al médico. Y en este mundo hay dos opciones para ser sano de una herida emocional. La primera, que tú vayas a un psicólogo y busques ayuda, que busques la ciencia. Y no está mal que lo hagas, porque la Biblia dice que Dios es omnisciente. ¿Qué implica eso? Que Él es el dueño de toda ciencia y Él ese conocimiento lo compartió para que sea usado y sea ayudado. Pero hay una segunda opción que es por la que yo me inclino y es la que te quiero invitar a que tomemos esta noche. Y es a que le permitamos a nuestro sanador Jesucristo que entre a lo más profundo de nuestro corazón y sane esas heridas emocionales. Sin psicólogos, sin terapias, sin intervenciones humanas, yo he visto a Dios meterse al corazón y arrancar las heridas más profundas del alma y traer sanidad total y absoluta. Porque ¿sabes algo? Esa enfermedad emocional no te está permitiendo vivir en armonía y no le va a permitir a tu casa avanzar ni prosperar. Yo no sé si alguien en esta noche pueda entender esta palabra que Dios nos ha entregado. Necesitamos reconocimiento, voluntad y determinación. Yo quiero invitar a alguien esta noche que tal vez ha venido luchando porque las cosas no se dan en armonía en su casa. No ha podido vivir una vida plena. Tal vez desde que se casó solo ha tenido luchas, dificultades, tormentos. Tal vez sus hijos están sufriendo del terrible dolor de que no haya armonía en su casa. Pero yo quiero invitarle en esta noche a que venga a este lugar y le diga al Señor: Señor, yo necesito, es algo de esa palabra que usted envió allá a través del predicador. Señor, yo necesito tal vez hacer de mí una persona confiable. Yo necesito tal vez ser un padre, un hijo más respetuoso. Yo necesito tal vez ser un padre espiritual. Tal vez yo no me he dejado guiar por Dios a la hora de enseñarle a mis hijos. Tal vez yo he buscado técnicas, o tal vez simplemente lo que le he enseñado a ellos es lo que yo sé, y lo que yo sé no ha sido suficiente. O peor aún, has querido replicar en tus hijos lo que tú recibiste, y tú recibiste maltrato, y tú recibiste abusos. ¿Y qué se va a sembrar en ellos? Pues lo mismo.
pero que en esta noche le permitamos al Señor obrar, le permitamos al Señor intervenir, le permitamos a Dios entrar en nuestra casa, le permitamos al Señor entrar en nuestra vida. ¿Habrá alguien más que pueda venir esta noche? ¿Habrá alguien que a la luz de la enseñanza de la palabra pueda decir: lo que yo he sufrido han sido heridas emocionales y hoy necesito que el sanador de las almas, que se llama Jesucristo, meta su mano en lo más profundo de mi ser y produzca una sanidad profunda, una sanidad total y absoluta? Y yo quiero alimentar su fe contándole que he conocido mujeres que durante su infancia sufrieron terribles abusos de tipo sexual. Y esos abusos no venían de un desconocido, sino que venían de alguien miembro de su casa. Y las tuve que ver frustradas y llorando. Y las tuve que ver tal vez deteriorar relación tras relación porque nada funcionaba. Pero Dios me permitió ver ese sufrimiento. Pero también un día me permitió ver a una de ellas venir a un altar como este y decirle al Señor: meta su mano y arranque el odio. Porque eso produce odio, porque eso produce rencor. Y vinieron hasta un altar como este y se humillaron y reconocieron su necesidad de Dios y le pidieron a Dios que metiera su mano profundo allá adentro, allá donde ellas no se habían atrevido a hablar con nadie, o los que sabíamos éramos muy pocos, pero nada habíamos podido hacer. Pero el dueño de ese corazón metió su mano y la sanó. Y sanó las heridas profundas. Heridas de abusos, de maltratos, de desprecios, de traiciones, de infidelidades. Yo tengo noticias para usted y le quiero decir que ese Señor Jesucristo está esta noche en este lugar. Y está dispuesto a ayudarte. Y está dispuesto a glorificarse en tu vida. ¿Por qué no vienes, por favor, a este altar y hablas con Él? Oremos, iglesia, levante su voz, por favor. Voy a invitar a los líderes de Red de Familia, se acerquen y vamos a orar aquí por nuestros hermanos. Porque esta noche puede ser la noche en la que Dios haga cirugías a corazón abierto. Esta puede ser la noche en la que Dios desarraiga ese dolor de tu alma. Aleluya. Oremos, amado Jesús, bondadoso Rey del cielo. Esta noche, mi Dios, he entregado tu palabra, Señor, y tu anhelo y tu deseo y tu voluntad perfecta es que nosotros vivamos en una armonía, esa armonía que tú brindas, porque donde hay armonía, allí está tu presencia, Dios. Señor, y he entregado lo que has depositado en mi corazón, y aquí hay hombres y mujeres en este altar, Señor, rendidos, humillados, reconociendo su necesidad de ti, mi Dios. Aleluya. Reconociendo, Dios, que tú puedes obrar, que tú puedes glorificarte. Reconociendo, Señor, que lo que ellos necesitan no es en este momento una intervención médica ni humana, sino una intervención divina, una intervención tuya, Señor. Y estoy convencido que has venido esta noche, Señor, hasta aquí, hasta Manuela Beltrán, y vas a extender tu mano y vas a producir sanidad. Y vas a arrancar raíces de amargura, Señor, de odio y de rencor que tal vez se han venido arraigando en la vida de alguno de mis hermanos esta noche. Pero en esta hora, Señor, por medio de la autoridad de tu Espíritu y la convicción de que tú estás aquí, Señor, puedo declarar sanidad, corazones sanos en tu nombre.